Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand, la doctora Paula Oliveto, el doctor Rosendo Fraga, el señor Martín Ziffel, el doctor Aldo Piñanelli, la señora Mariana Arias. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias. Ziffel, ¿cómo pronunciaste tu apellido, Martín? Ya es en vano, porque... ¿Cómo quiera? Porque es doble E, ¿no? Ziffel. No, en realidad es alemán. Es alemán. O sea que la doble E es Ziffel. Sí. Se pronuncia bien, es Ziffeld, pero Ziffel está bien. No me lo hagas más difícil. No, Ziffel. Bueno, y Rosendo, hace muchísimo que no venía. Hace unos años, sí. Unos años. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Acá estamos, ya. Bueno, una linda mesa, ¿eh? Vamos a disfrutar, a pasarlo bien, a hablar un poco no, mucho de nuestro país, qué es lo que está pasando, ¿eh? Piñanelli. Así es. ¿Cómo ve la Argentina en este momento? Es una transición complicada, hay que analizarla, pero bueno, hay que luchar entre todos para salir adelante. ¿Pero vamos a salir? Bueno, yo siempre tengo buenas expectativas, esperanzas, desde lo mío, que es lo económico. Sí. Digo que en los países la apocalipsis económica no existe. Apocalipsis hay cuando hay una guerra o un desastre natural. Sí. Pero bueno, acá lo más importante es ponernos de acuerdo hacia adelante y qué país vamos a querer tener entre todos. Si no, se va a hacer más difícil. ¿Cuánto manda el Fondo Monetario? Y en total, ¿24.000 billones? 56.300 millones es el préstamo total, de los cuales 14.000 ya entregó en el 20 de junio. Ya fueron. Tiene que dar un saldo de 42.000 millones. Concentrados en los próximos, la mitad va a estar concentrado en los próximos 6 meses y después en un periodo de 3 años. ¿Y qué se hace con ese dinero? Bueno, esperemos que sirva para estabilizar. En realidad el Fondo Monetario presta este dinero primero para reforzar las reservas del Banco Central, fundamentalmente, y en menor medida reforzar las partidas presupuestarias. Ahora llegarán 24.000 billones, ¿no? De acá a marzo. Para afrontar la crisis, ¿no? Así es. De cualquier manera, cada 3 meses vamos a tener una auditoría de control de cumplimiento de las metas para que después vayan desembolsando. Así que bueno, hay que ayudar a que logren las metas, porque lo necesitamos todos. Paula, ¿y qué pensás vos de todo lo que sucedió los días pasados en el Congreso? La Plaza Congreso? Fue lamentable. Rompieron la plaza otra vez, ¿no? Fue lamentable afuera, fue lamentable adentro. Sí. El nivel de violencia, la confrontación, la necesidad de que no se aprobara el presupuesto, la irresponsabilidad. Fue muy duro. La verdad que fue muy triste. Nosotros casi a trompadas, ¿no? Sí, querían que hubiera violencia dentro para frenar el tratamiento y que ellos se salieran con la suya. Que la Argentina no pueda despegar. Y la forma que encuentran cuando no lo hacen a través de los votos es a través de la violencia. Y querían que se levantara la sesión, ¿no? Querían que se levantara la sesión, quería que no sesionáramos. Y en los discursos decían, ¿cómo pueden sesionar con los muertos que hay afuera? ¿Cómo pueden sesionar con la violencia, con la sangre en sus manos? Fue terrible. Pero salieron algunos diputados, ¿no? A la calle. ¿Vos lo viste, Mariana? Fue una señal. Sí, es lo que pasó también en diciembre, ¿no? Parecido a lo que pasó en diciembre. En diciembre fue mucho más fuerte, fue mucho peor. Más violento, me parece. Fue mucho más Pero violento. no salieron los diputados, me parece. Sí, algunos salieron. Las dos veces salieron. Algunos salieron y volvieron, y entraron. Estaba absolutamente orquestado y organizado. Ellos en un momento
tiraron las banderas de Estados Unidos y esa fue la señal para que afuera empezaran los disturbios. ¿Y estos extranjeros que participaron? Bueno, están estudiando la posibilidad de que se vayan, de deportarlos. Claro. Porque eran 2 uruguayos, un turco. Hay 2 venezolanos, dos venezolanos, un turco perdón, y un 2 paraguayo. Un turco y un paraguayo. La verdad que los inmigrantes que vienen a la Argentina tienen que ser para trabajar, para aportar, de ninguna manera para delinquir. Y la verdad es que lo que se estaba viendo era un atentado al orden democrático, porque el Congreso estaba sesionando. Y el eso turco no se dice que él no permitir. sabía que había una concentración, que lo tomó de sorpresa. Hoy circulaban en las redes Se me ocurre que hay fotograías. fotos, que está Pero todo por filmado, supuesto. todo fotografiado. ¿Cómo, Mariana? No, que hoy circulaban en las redes fotografías de unos de los que están todavía ahí presos y no saben si los van a extraditar o no, con algunos personajes de la política, ¿no? Como que se habían sacado fotos o que tenían alguna relación. Pero qué espectáculo, denigrante Qué me tristeza. pareció, ¿no? Rosendo, ¿qué piensa usted? Absolutamente. Terrible, ¿no? Sí, ese es el riesgo cuando la política baja a la calle. Cuando la política baja a la calle, muchas veces las minorías activas tienen un espacio, ¿no es Pero cierto? los legisladores peleando entre ellos. De acuerdo, yo creo que eso para la cultura política le hace mal, ¿no es cierto? La cultura, porque, cuidado, también la violencia está en el lenguaje. Muchas veces la violencia en la política empieza por el lenguaje, por las actitudes, todo eso. Por eso yo creo que un dirigente político, un líder político, tiene muchas veces que ser cuidadoso con el lenguaje que usa, ¿no? Porque en eso uno transmite tensión. Pero hubieron insultos, ¿eh? Claro, por eso es lo que yo digo. Lo que tenemos que hacer es que en la educación, básicamente el tema viene de ahí, ¿no? La verdad que... ¿Cómo, Martín? Que tenemos que hacer es que en la educación, es un tema de educación, tenemos que trabajar fuertemente en ese tema. Porque la realidad es que uno se pregunta también, yo he escuchado recién a Paula y uno dice, bueno, la gente que está en el Congreso diciendo que no, o tratando que no se apruebe el presupuesto, si logran el objetivo, ¿qué sucede con el país? ¿No? Porque en definitiva, después, ¿qué hacemos con el no? En definitiva, es mucho más difícil. Pero la posición era destructiva, no era constructiva. Por eso digo. Hubieron otros bloques, el Frente Renovador, el Peronismo Federal, que se han quedado, han debatido, han fijado sus cuestionamientos y fue una charla enriquecedora. Prácticamente no hubieron discursos técnicos en relación al presupuesto, sino argumentaciones políticas sumamente descalificadoras, provocadoras. Cada vez que pasa esto se pierde la oportunidad de discutir los grandes problemas del país de cara a la sociedad. Yo creo que el hecho de que el oficialismo no tenga mayoría en el Congreso nos da una gran oportunidad de debatir, nos da una gran oportunidad de que esos debates se vayan viendo en cada una de las instancias, ¿no? En otras oportunidades había, de alguna forma, el Congreso funcionaba como una escribanía, o sea, si hay mayoría en el Congreso no existen esos debates. Ojalá no sean violentos y no sigan siendo violentos, pero en definitiva perdón. nos enriquecen. Sí, no, iba a decir que han habido sesiones violentas hace muchísimos años. Claro. ¿Eh? Incluso ha habido un asesinato. Una muerte. Puede haber una muerte. sesiones acaloradas. Alessandro de la Torre ¿No? no lo Claro. mataron. Pero claro. violentas, Eso no. era el tema de las carnes. De las carnes, de los frigoríficos, sí, Yo sí. no estaba ahí, pero bueno. No. Y en el mundo Una también. cosa es acalorada y otra cosa es Sí, violenta. Sí. Porque la discusión se puede poner acalorada. Ahora, de ahí a la violencia hay un paso. Pero de cualquier Pero el manera, espectáculo que brindan. de cualquier manera el gobierno logró la mayoría por Sí, apoyo de un sector de la oposición. Sí, hay consenso. De los gobernadores, Más ¿no? de 30 diputados, más que nada de las provincias del De interior. las provincias, sí. Pero además que han lograron aprobar. contribuido a modificar el presupuesto. Sí, se Han discutió. trabajado mucho, muchos diputados opositores han trabajado mucho. Así Y es. eso hay que rescatarlo. Lo otro es destrucción. Muy bien, vamos a ver qué tenemos de rico esta noche. ¿Eh? Buenas noches, ¿qué tal, Francisco? Buenas noches. Cuéntenos, por favor. De entrada tenemos una ensalada con zucchinis, tomates y mozzarella de búfala. De plato principal una suprema con crocante de espinaca y hongos. Y de postre una pavlova con arándanos. Qué rico todo. Les cuento que el menú de esta noche, como el de todos los fines de semana, lo pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram, Recetazas. Muy bien, nuestro chef Francisco Sade y lo aplaudimos porque nos hace cosas muy ricas, muy ricas. Pueden empezar, señores. ¿Eh? Y para esta noche un vino especial. Vamos a compartir en la mesa Malbec Bodega Privada Colección, un vino joven, frutado y elegante. Señora locutora, por favor. Bodega Privada Colección. Vinos que sorprenden. Rosendo, usted es un analista muy bien conceptuado. ¿Eh? Hace muchos años que se dedica a esto. Sí. Y podemos salir de todo, podemos salir adelante, podemos derrotar a la inflación
A ver, miren, es decir, hace unos se años, puede hacer? hace unos años el presidente dijo que es un país condenado al éxito. Al éxito. Fue el presidente Dualde, Dualde lo allá para dijo, el 2002, ¿no es cierto? Bueno, la Argentina no está ni condenada al éxito ni condenada al fracaso, ¿no es cierto? No es que, es decir, todo depende de qué es lo que, y empezaría así, la sociedad, pero la sociedad tiene que empezar por la dirigencia, quienes más saben, quienes más tienen una cuota de responsabilidad mayor. Y acá donde hay que asumir, ¿no es cierto?, una posición para encauzar, ¿no es cierto?, esta situación. Lo primero que yo diría, volvería al tema anterior, ¿no? Hay una palabra que uno la escucha mucho en la política argentina, que es polarización, que se escucha mucho hoy en la política estadounidense. Nosotros fijémonos los 13 años. Polarización. Donde en Brasil, ¿no es cierto?, dice, mira, las sociedades están partidas en dos y esos dos sectores se plantean como irreconciliables y empiezan, como en Brasil, como el lenguaje muy duro, y eso termina generando. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar, me parece, ¿no? La idea de polarización de dos bandos extremos. Esto es lo que creo que tenemos que tratar de evitar. ¿Podremos salir de la inflación? Yo creo que podemos, nada es imposible. Lo que hay que ver... Nosotros podemos, debemos. Claro, Estamos lo que hay que ver obligados. es, nosotros tenemos en la memoria social una historia de crisis económicas muy fuerte. Así es. Y cuando nos encontramos con dificultades como ahora, esto realmente, ¿no es cierto?, aparece. Yo creo que, digamos, la Argentina es el país del mundo que el PBI per cápita retrocedió más desde 1950. Más. Bueno, el desafío que tenemos es romper esta tendencia como ciclo global, para no poner un gobierno, ¿no es cierto?, u otro gobierno. Y lo primero que creo que hace falta es acuerdos entre las dirigencias políticas, ¿no es cierto?, sindicales, intelectuales, empresarias, para bajar ese nivel de polarización. La política no puede ser entre amigo y enemigo. Tiene que ser entre rivales. Adversario, ¿no? Claro, exactamente. Cambiarle esa palabra Sí, enemigo por tenemos que bajar. Esto me parece una primera condición. De ahí en más vendrán, ¿no es cierto?, los acuerdos políticos para hacer las cosas, y de ahí en más la capacidad técnica de los equipos que tengan que hacerlo. ¿De cuánto fue la inflación de septiembre? 6 y algo, ¿no? 6,5%, y se espera para octubre entre 5 y 6%, otra vez muy alta. Eso es altísimo, ¿no? Es muy alta. Estamos teniendo en los últimos meses la inflación que el resto de Latinoamérica, menos Venezuela, que es otro problema, pero el resto de Latinoamérica lo tiene en 2 años. O sea, hoy el promedio de inflación de Latinoamérica está entre 3 y 4% anual. Entonces, bueno, es un tema a corregir. Estamos entre las 4 inflaciones más altas del mundo. ¿A cuánto llegaría el anual? 40 y tanto, Entre ¿no? 48 y 50% es una estimación que se para este año, sí. Es muy alta. Bueno, en el medio hubo problemas de devaluación, hubo problemas de ajuste de tarifas, y eso incide sobre la política de precios. Pero avalando lo que dice Rosendo, nosotros tenemos que ver también qué se hizo muchas veces en este país para contener la inflación, porque Argentina en la historia económica no es el único país que ha tenido o tenemos problemas de inflación. Todos los países en algún momento han tenido problemas de inflación. Es cierto. En el caso de Chile, el caso de Israel, México, Estados Unidos de los 80, cuando llegó a la inflación a más del 20% anual, que para ellos es letal, o los problemas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, y los países asiáticos, muchos de ellos también con problemas de inflación. El tema es preguntarse cómo se hizo para lograr estabilizar. Y una de las cosas que es muy común en todos los países es partir de un acuerdo, por ejemplo, de precios y salarios entre empresarios, sindicatos, con la acción del Estado, como para calmar durante 5 o 6 meses las cosas y poder planificar. Y para eso se necesita una mesa de diálogo. Y aparte, ¿Entre quiénes? Entre empresarios, bueno, el Estado en primer lugar, y los El empresarios y oficialismo, los sindicatos. los empresarios, los y los sindicatos. políticos también. Y los políticos. Sí, claro, para eso aprobar las leyes, ponerse de acuerdo en 6, 7 políticas de Estado. Después, cuando vengan las elecciones, pelearemos, discutiremos, pero en el mientras tanto... Llegan rápido. Tenemos que hacer... Sí, bueno, no están ya como... Pero por suerte están hay en democracia y marcha. podemos votar cada 2 años. A mí me gusta eso, Sí, porque claro. yo que sufrí, como muchos de mi edad, las dictaduras, estar en democracia es lo más hermoso que nos puede pasar. Sí, sí, sí. Yo a veces escucho algunos políticos, algunas personas que dicen, pero sale muy caro llamar a elecciones. De llamar a elecciones no sale caro, lo que sale caro es no tener elecciones. elección. Ahora,
creo que Argentina está en condiciones de lograr una economía más estable, de crecimiento. Nosotros ya todos conocemos los recursos naturales que Argentina tiene, el tema Vamos a del exportar turismo. energía. Bueno, claro, Eso lo que es muy pasa es bueno, que sí. todo Y eso gas, ¿no? Estamos requiere metiendo gas también. para ¿A Chile? ¿A que Chile? Sí. sí, todavía es incipiente, pero a ver, vamos a hablar claro. Nosotros somos un país gasífero, no somos petroleros, somos un país con petróleo, porque la gran reserva que tenemos por 300 años es de gas. Ajá. Y tenemos reservas de petróleo por unos 30 años de acuerdo al consumo nuestro. O sea, somos un país con petróleo, pero sí somos un país gasífero. Y en paralelo se está desarrollando bastante bien lo que se llaman las energías alternativas, la eólica, la solar. Sí, sí. Y eso es muy importante acuerdo? porque Argentina tiene condiciones naturales para eso, ¿no? Me parece una pregunta por desconocimiento. Sí, sí. Pero si somos un país gasífero, ¿por qué hemos importado gas a precios Bueno, tan porque, altos durante tanto claro, tiempo? Bueno, ahí hay dos motivos. No, porque Primero, es Bolivia, como contra... Bolivia le compraba. Bueno, digo, de sí, Bolivia digo, es importamos de contradictorio. Qatar los Eso fue barcos, ¿no? Mucho corrupción. peor. Ahora Sí, se sí, está sí. yendo un barco que uno se pone feliz de que Claro, se vaya porque por si no vamos a supuesto. autoabastecer, pero Sí. diría, A ver, es raro, ¿no? Sí, es raro, sí. Argentina es un ¿Cómo país... se explica raro no eso? A tiene ver, ¿cómo nada. se- No, pero por eso uno a veces humildemente pregunta por... Argentina hasta el año 2010 fue un país con excedentes energéticos y exportábamos más de lo que importábamos. A partir de la crisis mundial 2008-2009 y el problema de Repsol y YPF, que hay todo un tema ahí que hay que analizar robo, fue. profundamente porque hay negociados, esta es la robo. realidad, logró justamente no producir el gas suficiente para autoabastecernos. O sea, el gas está enterrado, pero para usarlo hay que invertir y sacarlo. Pero está. Y Vaca Muerta, que era dudoso hace 3, 4 años si iba a funcionar, hoy está funcionando. No va a pleno régimen, necesitamos muchas inversiones. Tengan en cuenta que Vaca Muerta se estima que tiene reserva de gas y petróleo por 350.000 millones de dólares. Y los expertos en energía, justamente lo tenían en una reunión que yo tuve con gente que vino del exterior, me están diciendo que habría 2 reservas más hacia el lado de Ushuaia, Ah, sí. parecida a Vaca Sí. Muerta. Ah, sí. Tenemos el litio en el norte. Pero que de es la el- misma O sea, capacidad. ese sería un Bueno, logro, ese sería un logro están importante, ¿no? investigando. Digamos, Sí, poder sí, estar en las eso, condiciones que en estamos eso ahora con ese Argentina tema. ha logrado, miren, hay muchas cosas que la En gente este último común no tiempo, sabe. Piñanelli, No, ya venía de antes. Vaca Muerta se venía desarrollando de muchos años. No nos olvidemos que una de las cosas que firmó el anterior gobierno fue el famoso contrato con Chevron por Vaca Muerta, sí, que es sí. secreto, que nunca supimos cómo era, que fue muy criticado. Nunca se pero- conoció el contrato, ¿no? Claro, y todavía no se conoce. Pero bueno, ya se conocerá en algún momento. Yo tengo una teoría bastante complicada en relación al gobierno anterior y la energía, porque yo creo que parte de la estrategia de ellos fue quebrar la matriz energética a partir de los negocios que se generaron Sí. con la importación de gas y el gran negociado que fue la pseudo restatización de YPF. Sí, sí, que hoy sí, tenemos una crisis muy grande porque tenemos que pagar este contrato que se tuvo con el incumplimiento del contrato que se tuvo con Repsol y tenemos el incipiente juicio que nos hicieron los Eskenazi en Estados Unidos, que también es mucho dinero. Y Eso recordemos... es un tema para investigar. Pero se va a investigar. No, hay, eso, ¿no? hay una ¿No denuncia... se va a investigar? Hay una Sí, denuncia sí, nuestra presentada en el juzgado del hijo que no avanza. Esta semana el gobierno se presentó como querellante en la causa Sí, sí. porque fue gravísimo lo que pasó con YPF. Recordemos que se les permitía a los socios, a los accionistas, retirar todas las utilidades para que fueran al exterior. Entonces, a la gente le decía que era un gobierno nacional y popular y por el otro lado estaba el doble juego, ¿no? Quebrar la matriz energética para hacer negocios con la energía y de alguna manera beneficiar Ahí te voy a dar una explicación determinados técnica socios. de eso, no comparto la No, sí. situación porque conozco bastante eso, pero hay un tema que es el siguiente, en la industria petrolera y gasífera de energía, si vos nos reinvertís todos los años el 70% de la utilidad, perdés capacidad de reserva. Así es. Y justamente el problema en ese ciclo, que fue entre el 2008, 2010, 2011, Repsol y YPF dejó de reinvertir y distribuían dividendos en efectivo. Se En llevaron efectivo. la plata. Esta es la realidad. Todo está muy bien, pero a la gente lo que le importa es que va al mercado, al súper y no le alcanza la plata. Así es, así ¿Y es. qué se puede hacer? Y es- Yo creo que el kit de la cuestión está ahí. ¿eh? Sí. sí.
¿Qué hacer para que bajen los costos? Y hay la que hacer inflación no nos devore. un programa económico de acuerdo, insisto, hay que partir de una base Pero de ¿por qué a acuerdo. nuestros países vecinos les va tan bien y a nosotros tan mal? Bueno, porque hicieron ¿Cuál es ese el secreto? trabajo. ¿Por Pero, qué? a ver, pero Mirta, a nosotros... ¿Por qué? Yo me Sí, lo pregunto. entiendo. Chile, Uruguay, Paraguay, Sí. Perú. Bueno, pero porque ellos pasaron también por un ciclo de inflación, hicieron lo que yo decía. O sea, mismo Chile. ¿Y usted no habla con gente del gobierno? Ahora no, pero he hablado muchas veces. Ya es un poco infructuoso. ¿Por qué Pero... no lo llaman ustedes? Bueno, yo he estado Muy con la Baña entendido. en varias reuniones el año pasado con el gobierno y dicen que nosotros tenemos ideas viejas, pero bueno, eso es otro problema. ¿Está mal No, con lo Sergio que- Massa usted? Sí, sí, estoy muy cerca de él. Sí, sí. Yo formo parte del equipo económico equipo, sí, de, sí, sí. de Sergio Massa. ¿Y qué haría usted si fuera ministro? Bueno, yo lo primero que hago es un acuerdo político. El problema es más político que económico. Sí, más político. Absolutamente, absolutamente. Y que haya un control sobre quienes fijan precios y establecer un modelo de estabilidad que ya se hizo varias veces en Argentina y tuvo sus éxitos en su mayoría, otros no. Pero Argentina hubo un momento de su historia que ha sabido controlar la inflación. Entonces, se puede hacer, se puede hacer. Ahora, si vamos a la confrontación permanente, si vamos a lo decía Rosendo, la polarización, es muy difícil resolver el tema económico, porque lo económico está muy supeditado al tema político. Yo creo que está faltando diálogo, ¿no, diputada? Bueno, para que se dé el diálogo tienen que hablar todas las partes y a veces no es tan fácil. Muchas veces el presidente ha ¿Usted convocado. no hablaría como Moyano si fuera presidente? Yo hablar con Moyano, trataría de que Moyano no fuera el líder, ¿No fuera? un líder sindical. Porque la verdad que no habla, él extorsiona. Y la Argentina, aparte Pero de hay que no hablar pueda- con los líderes. Manejan pero ¿sabe? miles de personas. Por supuesto, pero ¿sabe qué? Para que la Argentina pueda salir adelante, el diálogo tiene que ser sincero y no extorsivo. Pero hay algo también que es Parte- importante, ¿no? Que decía Aldo recién, que me parece que es esta cosa de convocar, que el problema es político y demás. A veces uno siente desde afuera que todos los que están fuera del Estado saben perfectamente lo que hay que hacer hasta que están en el Estado. Porque mucha de la gente que hoy habla fuera del Estado ha estado en el Estado y no ha sabido qué hacer. Bueno, Entonces no es como... todos. No, bueno, no quiero generalizar, pero digo, la gran mayoría de las personas... Bueno, el gobierno está en el Estado, tampoco sabe qué hacer. porque Bueno, no, pero la esto, inflación no la digo, controla, esto la ha pasado economía históricamente cae. de que la gran mayoría de la gente que sabe cuando está fuera, pero cuando está dentro no lo puede aplicar. Entonces no debe ser tan Bueno, fácil. no es nuestro caso. Nosotros hemos dirigido No es tan sencillo, al país en situaciones sumamente difíciles, más que estas. Inclusive a mí me tocó participar como profesional al inicio de la convertibilidad. Veníamos de una hiperinflación y se logró estabilidad. Después, bueno, el final de la convertibilidad, pero fue 11 años después, ya había vencido la garantía. Y también en el 2002 hubo un equipo que se puso la economía al hombro y el país salió adelante con muchos inconvenientes. Pero la cuestión muchos política problemas. que usted mencionaba, digo, Y desde la lo político, cuestión hablo, es muy política se difícil solucionó. porque no hay, Pero hay en muy el pocos 2002, políticos que ponen los disculpame. intereses de la Argentina Está por bien. sobre los intereses Bueno, personales. Cuando Bueno, a ver. hablábamos recién de las elecciones, Pasa yo le eso. decía Eso que, pasa, vienen, ¿o no? que vienen muy rápido, es porque todos tienen ese interés por ganar las elecciones y finalmente la Argentina queda huérfana, porque la Bueno, realidad es que... pero son las reglas de juego de la democracia. Claro, Hay pero, Yo insisto pero- que falta pero diálogo, trabajar, falta para diálogo trabajar en entre los conjunto hay protagonistas. hay que Mire, diálogo dejarse. A ver, Diálogo genuino. Mirta, Sí, sí. en el año 2002 hubo una mesa de diálogo argentino Sí. que fue propuesta por un señor que hoy es el Papa, el Jorge Bergoglio. Ahí adhirió Raúl Alfonsín, que era el líder del radicalismo, Duhalde, que era el líder en ese momento del peronismo, adhirieron los empresarios, el campo, los sindicatos, y se hizo un modelo de estabilidad. Y logramos de la crisis de los primeros meses del 2002 salir con menor inflación, una inflación entre el 3 y el 6% anual, un crecimiento del 7-8% anual, y había diálogo. Después vino una etapa de confrontación. Sí, sí. Yo le diría a los primeros, hasta que estuvo la Baña de ministro, la cosa estuvo funcionando. Después, como podía competir con el entonces presidente, ahora ya fallecido, le pidieron la renuncia. Y después vino un proceso que todos conocemos de desgaste y de confrontación. Claro, pero ese momento tiene un antecedente, que es que el presidente no era un presidente elegido por el voto popular. Pero Era sí un por la ele- Asamblea Legislativa. Sí, pero era un presidente que fue elegido por la Asamblea Legislativa,
absolutamente dentro del proceso democrático, pero no fue elegido por el voto popular. Y requería que la clase política se ponga a sostener a ese gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay un presidente elegido por el voto popular que a los pocos meses se lo empieza a boicotear? No, y eso yo ahí no coincido. No, bueno, pero Porque eso si vos hablas del tema Macri, yo he tenido charlas con él, apenas asumió. Por favor, sí, Aldo, sí, no tiene que él ver dijo, con... yo gané solo, no yo tiene- gobierno no- solo. no tiene Yo que les ver- digo que hay problemitas también No que tiene, solucionar. por supuesto, no tiene que ver con usted, ni siquiera con la primera parte del gobierno, donde hay que reconocer que el Frente Renovador nos ha acompañado mucho. Lo que pasa es que tomamos como ejemplo siempre el 2001, 2002, y no es un ejemplo que pueda compararse con la Argentina de hoy, que tenemos un presidente elegido, que tenemos un Congreso que debería funcionar y buscar consensos, que la oposición, y no estoy hablando a ustedes, debería controlar y contribuir, pero no destruir. Hubieron políticos, incluso dirigentes, que han escrito en contra del acuerdo del Fondo Monetario, pidiendo al Fondo Monetario que no nos prestara dinero. Y eso no es constructivo, eso es muy destructivo, porque la pregunta es... Pero no es la primera vez que nos presta el fondo. Pero además, ¿para quién es ese La dinero? primera vez fue en 1958. ¿Ah, sí? ¿En el 58 fue? Sí, fue ¿Para el quién primer es? ¿Era préstamo. gobierno de quién? Aramburu. Ah, de Aramburu. Claro, pero hay que decir que si un país gasta más de lo que, Ahí de lo está el que error tiene, vos necesitas endeudarte para poder cubrir con las necesidades que como Estado tenés que Se contribuir. gasta más de lo que produce o de lo que se vende. Bueno, si no crecemos, ¿Usted no siempre te va piensa a que pasar la lo mismo. exportación es vital? Es vital, y cuando uno compara Argentina con otros países, exportamos muy poco de acuerdo a nuestro PBI, no digamos ¿Por de qué no acuerdo. nos compran? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que la Argentina tiene, digamos, yo no Lo que venden, las hojas, lo que está bien, soja y pero trigo, yo ¿no? ya que le introduzco en esto un tema. Argentina es uno de los únicos 6 países del mundo que exporta reactores nucleares de investigación, cosa que muy pocos saben y conocen. Sí. Reactores nucleares de investigación. Este año se cumplieron 12 años del funcionamiento del primer reactor nuclear argentino en Australia. A través del INVAP. Claro, a través del INVAP, que es una empresa estatal provincial que recoge todo lo que fue el centro atómico Bariloche, Instituto Balseiro. Hizo que en la época de Menem se destruyó Falda del Carmen, ¿no? Sí, pero eso tenía que ver, Por pedido de los americanos. está bien, eso tenía que ver con lanzadores. Y vos fíjate que ahora, lo hemos visto hace menos de un mes, el lanzamiento de un satélite en el cual Argentina participa con Italia en algo. Entonces acá viene la pregunta, ¿por qué hemos logrado eso? Lo hemos logrado porque ahí hubo 70 años de continuidad. Este es un tema donde todos los gobiernos, Es verdad, la continuidad. desde los años 50, mantuvieron. Y cuando hemos logrado esa continuidad, estamos logrando, en mi opinión, resultados excepcionales los que obtiene el INVAP hoy. Y esto yo creo que para mí, ¿por qué es importante? Porque esto demuestra que no estamos condenados al fracaso. Que cuando nosotros nuestras capacidades las sabemos articular y hay una continuidad política, la Argentina es capaz de hacer cosas. Fíjese que exportar reactores nucleares de investigación es algo que está en el más alto nivel de tecnología. Ahora, este verano ganamos una licitación en Holanda a una empresa francesa añadida de Corea del Sur para un reactor. Bueno, entonces, ¿Para un reactor? Nuclear para Holanda, que hablando Para como usos Australia, pacíficos. claro, por supuesto, tienen acceso a cualquier tecnología. Entonces, tomo este ejemplo, porque este ejemplo me parece una manifestación concreta que no estamos condenados al fracaso, que cuando la Argentina trabaja y da continuidad, se pueden obtener resultados. Y casi lo diría al revés. Si la Argentina es capaz de exportar reactores nucleares de investigación, ¿por qué? Bueno, continuidad, excelencia, usar todos los recursos que tenemos. Y me parece que por ahí pasa un poco Las cosas importantes. Pero, los trascendentes. Esas son cosas. pero hay algo de eso también, ¿no? De que cada gobierno que asume es como que deja de Bueno, lado todo lo que ese hizo el por eso gobierno digo, es un anterior. Y hay cosas que hay que... Así es. Digo, que hay que continuar. Hay que sacar las Independientemente malas y dejar de las ideologías, independientemente de cómo cada uno piense, ¿no? Ahora, lo que está bien hay que totalmente, sustentarlo, hay que sostenerlo. Las ideologías están muy metidas en la sociedad argentina, ¿no? Absolutamente. Ahora, yo volvería un minuto a algo que dijo Mirta, Malentendidas, ¿sabes? que es el tema de la gente en este momento. Es posible, yo no lo sé, que en la parte económica
hayamos logrado condiciones para estabilizar. Pero cuidado, que en términos sociales, ahora viene quizás el peor momento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque devaluación e inflación son los que más afectan, ¿no es cierto?, a la gente. Y entonces dice, pero tenemos que tenerlo presente, no olvidarlo, porque toda esta devaluación, inflación que señalaba, baja, ¿no es cierto?, a la gente. Y ahí... Aquí lo que tienen que venir son inversores, Claro. Rosendo. Absolutamente. Pero Cuanto mientras antes. tanto... ¿Y por qué no llegan? Porque a Se les veces, ofrece todas las facilidades. las condiciones de seguridad y las condiciones laborales Claro, hacen son muy que sea difícil difíciles. también. Hay que brindarles también una plataforma que les permita creer que van a poder producir en Y Argentina. una seguridad jurídica Porque también. hubo muchos países, Claro, pero había muchos países que han traído, querían traer inversiones, pero también querían traer su gente para trabajar y querían traer, tenemos que darle trabajo a los argentinos. ¿Y Pasa cuáles que son para las eso- condiciones para que para que- vengan? para- exactamente. ¿Cuándo se...? Está lleno de venezolanos ahora, todos los Y restaurantes por eso está venezolanos. repartido por todo el mundo, porque hay una política desgraciada de Venezuela Bueno, con está bien que lo respecto recibamos, a los- mí me parece que está sí, bien, sí, ¿no? claro. ¿O está En mal? ¿A Argentina usted qué le parece? dicen que hay cerca de 100.000 venezolanos. Yo a veces pienso, Pero- así como un tema de Doña Rosa, pero si yo si fuera una inversora y hubiese visto desde mi oficina dónde invertir, y prendía la televisión y en la CNN estaba el Parlamento argentino, ¿invertirían con Sí. estas condiciones Yo políticas? estuve el otro día con 3 inversores. ¿Y van a invertir? Los convencí. Qué suerte. Pero ¿sabes por qué? ¿En qué rubro, Peñanelli? En turismo. ¿En turismo? Claro, pues el Pero turismo ¿sabes por qué? Ay, yo confío tanto en el Porque turismo. es tanto, fundamental. tanto. Es un Pero buen te rubro. explico por qué. Porque hubo Pero también, como industrial. dice Rosendo, una continuidad de políticas en ese sentido. Y si hasta ahora no había más inversión en turismo es porque el tipo de cambio no daba, etcétera, ¿no? Pero hoy sí está dando, muy bien. Es una oportunidad, una ventana que se nos abre, lo mismo que en energía, lo mismo que en el campo. o Está sea, llegando turismo, ¿eh? Sí, sí. Está llegando. Mire, en el mes de septiembre, después de la devaluación, el turismo receptivo, el que ingresa en la Argentina, aumentó un 20% y los argentinos que viajan afuera bajó un 11%. Sí, ha bajado, sí, sí. Y Lo veo eso va a más jugar a optimista. favor de un turismo... ¿Qué? Que lo veo más optimista, Sí, Peñanelli, Es ¿no? que yo soy optimista. Pero lo sobre veo este mucho más país, que otras a pesar veces. que soy opositor al gobierno. Está bien, pero no es un problema de ser opositor o no, sino de buscar... Hay que ser argentino. Pero recién Claro. nosotros- Hay que un luchar tema por la que Argentina. yo Tendríamos que quiero estar todos juntos comentar luchando algunas para salir cosas, ¿no? adelante. Porque lo digo con todo respeto. Acá se habla, bueno, no hay seguridad jurídica. No es cierto. En Argentina hay seguridad jurídica. Voy a explicar por qué. Nunca, ningún gobierno argentino, ninguno, expropió sin compensación a un inversor extranjero. Siempre hubo acuerdo, inclusive en el negocio de YPF, cuando Kicillof le pagó 8.000 millones de dólares, que valía mucho menos, el tema de Repsol YPF. El problema acá no es la seguridad jurídica, pues lo dicen los inversores. Nosotros Argentina no vemos riesgos jurídicos, el problema son las reglas de juego. Las reglas de O sea, cambiar las reglas de juego. Todo el tiempo. Entonces, permanentemente. claro, entonces si nosotros logramos estabilizar y no cambiar las reglas de juego, van a venir las inversiones. Las leyes laborales, Las leyes laborales hay que ayornarlas, actualizarlas y hay que discutir con el sector del Claro. sindicato, no imponerle condiciones, pero Por eso yo decía, a ver, el hay diálogo que es tan acuerdos, hay importante. acuerdos parciales en el caso de la industria petrolera, alimenticia, se han hecho acuerdos Acuerdos por para sector, mejorar sí. la rentabilidad. Bueno, esas son las cosas que yo digo que hay que sentarse, Hay que sentarse a conversar. discutir. Nosotros tenemos bueno, yo estoy muy vinculado al ¿qué fue el sindicato. pacto de la Moncloa? El Pacto de la Moncloa fue una cosa muy exitosa En España. de un gran hombre que yo tuve la alegría de conocer, llamado Adolfo Suárez, Suárez. que fue la transición entre la dictadura de Franco y la democracia. Primer ministro, sí. Sí. Y él llamó, mire cómo sería de abierto el señor Adolfo Suárez, que él llamó a uno de los principales dirigentes del Partido Comunista Español Carrillo. para que él, sí, Carrillo y Tamames el otro, exactamente. Carrillo era Carrillo. Sí, Santiago Y Carrillo. Santiago, Carrillo era Santiago secretario Carrillo. general del Partido Comunista Español que firmó el Pacto de la Moncloa y hubo un señor Tamames que era del filósofo del Partido Comunista Español que fue el que coordinó, porque no había un solo, hubo varios pactos de la Moncloa. Y yo lo conocí el año pasado, a este señor, es un señor mayor, y nos contó cómo fue la charla cuando Adolfo Suárez lo cita a este Tamames y le dice, bueno, yo lo quiero a usted para que me coordine este pacto. Y él dijo, mire, yo soy comunista, no sé por qué usted me llama, justamente por eso.
porque nadie va a dudar Buena de respuesta. su ideología y de su Muy transparencia. grande. Y Eso tendríamos que hacer. Y fue la entrada a la modernidad de España. Ah, sí. Acá hay muchos que estamos trabajando con... No Hay va a su- ser un pacto de la Moncloa, porque Sí. ningún país es igual al otro. Sí. Pero tenemos que hacer un pacto histórico, político, social, Pero- si no, no salimos más. Una pregunta que le quería hacer, porque hablaba recién Rosendo de las continuidades, ¿no? El tema de la continuidad en lo social, Sí. que el gobierno mantuvo Sí, y sí. que acrecentó Sí, claro. y que le dio mucha importancia. Esto se fue una gran discusión, se le dio mucha importancia a la asignación universal por hijo y demás. Hubo un sostén que fue muy criticado también. Esta es la contradicción que yo siento, es decir, creo que somos difíciles en ese sentido, porque la realidad es que eso había que sostenerlo y para mí a la gente había que seguir apoyándola hasta que obviamente se encuentre un trabajo. Pero mirá, Y se la sigue Yo, apoyando. mira, lo que dice Martín, yo creo que es totalmente así. Hoy leí un informe de UNICEF. Bueno, hay 5 millones de asignaciones universal por hijo. Bueno. Pero hay 1.600.000 Que que no lo tendría reciben. que tener y no lo tienen. ¿Por qué? Porque no presentan el certificado de escolaridad y no presentan el de vacunación. Claro, ahora se está modificando esa resolución. ¿Ah, sí? Bueno, 1.600.000 dijo. Sí. Sí. Ah, Digo, para Está sostener las modificando. continuidades Claro. que son valiosas pero vos de poder fíjate en voz que se alta, vincula ¿no? con lo que dijiste de educación. Entonces, Fundamental. Ahora, ¿cuál es el dilema? Digo, lo necesita y no se lo doy. Pero ese instrumento tiene sentido si simultáneamente contribuye a la escolarización y a la salud. Claro. Igual hay muchos más de cuando estaba el kirchnerismo, hay un 20% más. Pero en el análisis Basavilbaso, que es el que está al frente del ANSES, entendió que era un requisito muy difícil, que el Estado se tenía que involucrar mucho más, que no pedir el requisito a las madres, que muchas Sino ver no qué es lo que están, está no están en pasando, que condiciones, no van al sino colegio. ir a los chicos, el Estado ir a los barrios y tratar de hacer ellos ese trabajo, hacer que vayan a la escuela y llevarlos a un centro asistencial. En la Argentina hay mucha pobreza y hay mucha marginalidad, que es peor que la pobreza. Hay un 40% sin cloacas, más de un 50% sin agua potable, sin condiciones reales. Hay 2 o 3 generaciones que no saben lo que es comer en una mesa, una familia, y que a la mañana el papá lleve a su hijo al colegio y Que no después saben lo va que a es el trabajar. trabajo. Ahora, este tema es crucial. Es ¿eh? una vergüenza. En un Eso país nos tan tiene que rico es una encontrar a vergüenza. Pero todos. este tema es crucial. Vos fíjate, si la asignación universal por hijo no va acompañada del requisito de escolaridad y de vacunación. No tiene que ir acompañada. Y el Estado ¿Va lo ese es un tiene que acompañado? ¿No va hacer. acompañado? Sí, pero Sí. hay Pero no se 1.600.000 que Hay no un mo- presentan y no la tienen. ajá. 5 millones sí, 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 sí. presentan y la tienen. Pero este para mí es un tema crucial. Por eso el En Estado cuanto- tiene que ir a Debe buscar continuar, esos pero hay que crucial. acompañarlos para que lo Hay que puedan ir a hacer. buscar esos chicos. Yendo al tema de las continuidades que vos planteabas, la asignación universal por hijo, si bien fue implementado en el gobierno anterior, fue también a propuesta de sectores de la oposición, como el La caso doctora de Carrió. Lilita Carrió. Sí, 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 sí. Bueno, Sí, de la Pero es política así. cívica fue, ¿no? se Fue una propuesta de la implementó- oposición. Lo que sirve no Implementó- importa quién lo trae. El tema es que Claro, sirve. Se Exactamente. implementó con el gobierno anterior, vino Se el sigue gobierno de ahora. Macri y se mantuvo, y yo creo que es un logro social de la Argentina, un ejemplo a seguir, porque es la asignación universal al hijo, es un premio a tener un hijo. Ahora, si no va acompañado de crecimiento, desarrollo, educación y Sí. salud, vamos a hacer un gran esfuerzo y no vamos a resolver el grave problema estructural de la pobreza en la Argentina. Yo insisto, le doy, por sobre todo esto hay una palabra, crecimiento. Esto Pero lo el tenemos que presupuesto crecer. para educación es alto. Lo que pasa es que... Sí, no, pero para el año que viene hay un ajuste hacia pero abajo. las paritarias ahí con en el el... tema de educación. Y bueno, pero No, no fíjese el funciona. problema de los maestros. Tienen un ajuste del 20% con una inflación del 50%. Ahí va a haber conflictividad. Y no se Ya hay trata conflictividad, sí, porque bueno, no están los hay paros. clases. Bueno, ese es el problema. Yo entiendo que los números Pero hay el que problema no- ayornarlos, pero también tenemos que entender que hay cuestiones políticas Pero irremediables, por porque favor. yo digo, A acá ver. la intermediación muchas veces es como un elemento que se utiliza
entre comillas, para defender al trabajador y muchas veces como herramienta política. Yo creo que esto tenemos que aceptarlo y modificarlo. Sí, pero de porque ese es cualquier un problema que manera tenemos la serio. defensa del trabajador la hacen los sindicatos. Si no estuviesen los sindicatos, los trabajadores estarían mucho peor. Pero Y si acá los hay un tema sindicatos que sí, están tan politizados, al en final el tema, sí, por suerte trabajan, están politizados. está bien, pero Por trabajan, suerte hay para la política. política y no para los trabajadores. ¿Quién? No, yo no coincido. No, algunos digo, no todos. Habrá algunos, bueno, hay excepciones en política también y en los empresarios ni hablar. Yo lo único Porque que- Sí, pero nos estamos ponemos- hablando de los sindicatos. Inclusive Después hay hablamos de los empresarios. Bueno, pero quiero decir, es un problema de la sociedad argentina, no es solo de los sindicatos. Los maestros de las escuelas privadas ganan lo mismo que los maestros de las escuelas públicas y no paran. Sí, Entonces, los porque que es los otro- ¿Ganan lo chicos- mismo? ¿Estás Sí, segura, sí, diputada? sí, sí, sí. Entonces, Sí, en algunos sectores esos se chicos, diferencia. esos chicos que son los que van a las escuelas públicas tienen menos oportunidades Bueno, que los pero que van a arregla las el escuelas gobierno. privadas, El por gobierno tiene que supuesto. solucionar el problema de los maestros. Pero también no hay que los ver- alumnos ni nosotros. No. Yo A ver, tengo nadie nietos dice- que van Pero a la escuela hablamos de la pública. provincia de Buenos Aires, ¿no? Especialmente. No, sí, la provincia de Buenos Aires es el eje fundamental del Sí, conflicto, sí. pero hay otras provincias del interior que también tienen problemas similares. Miren, el tema acá es el siguiente, cuando hay inflación alta, sube la puja distributiva. Y la puja distributiva es quién se defiende más ante la inflación. Entonces, si yo soy un monotributista o un autónomo, nadie me va a defender, me tengo que defender yo solo. Inclusive más, en el presupuesto que se acaba de aprobar, uno de los factores por lo cual yo recomendé a mis asesorados del Frente Renovador que no aprueben este presupuesto, sin entrar en la pelea burda y crítica por sí mismo, porque hay un gran ajuste hacia la clase media en las leyes que se aprobaron. Que fue la clase que le dio el triunfo a Macri, ¿no? Aparte del presupuesto 2019, se aprobó en el día de jueves leyes impositivas que profundizan la presión impositiva sobre la clase media, fundamentalmente monotributista, autónomos, bienes personales, que se le agrega a la fuerte presión de las tarifas. ¿Cuántos son los que aportan y los Yo que, soy clase los que media y son estoy sostenidos harta de por esa pagar cantidad que impuestos? aportan? Hay un Sí, número, claro, ¿no? hay un número, sí, ¿Cuál- sí, qué- sí. ¿Quiénes son los que aportan y los que Bueno, son hay, sostenidos? a ver, hoy la informalidad en el trabajo argentino de los que no aportan es alrededor del 30%. De los que aportan hay 2,5 millones de monotributistas, 800.000 autónomos, 3,5 millones de empleados públicos que aportan, que están todos, los maestros, los médicos, las fuerzas de seguridad, municipios, provincia y nación, y aproximadamente unos 10 millones de empleados privados, empleados de comercio. Yo de estoy negocio. harta de pagar impuestos. Claro, los que- ¿Cómo? Estoy harta de Sí, pagar claro, impuestos. porque justamente... Impuesto a las ganancias, se ¿qué sé va a yo si voy a hartar más ganar el año que viene. Yo no sé si voy a ganar. A la ganancia presunta. Se va a hartar más el año que Adelanto viene. las ganancias, no, eso es terrible. Sí, Cada hay vez que más pagar impuestos, anticipos. más Bienes altos. personales Debe ser de los países pero- del mundo con más altos impuestos. Y el otro no el más ajuste alto, que de han los más hecho altos. mucho en este presupuesto, el tema de los municipios, Sí. fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Le han quitado a Vidal 40.000 millones de pesos que se podrían haber manejado. ¿Por qué dicen que Vidal se está arreglando con el Partido Justicialista, con el PJ? No creo. No. No, lo que sí hay mucho diálogo. Salió en los diarios, ¿eh? Sí, a mí me ha tocado estar en algún diálogo en representación del Frente Renovador con gente del gobierno de Vidal. Ahí sí tenemos más diálogos fluidos. Pero eso no significa ni que nosotros nos vayamos a Cambiemos ni que Vidal se venga al peronismo. Lo que pasa es que hay cosas que tienen que modificarse, obviamente con el crecimiento, pero si vos analizás el impuesto al cheque y la cantidad de impuestos que Sí, surgieron... Lo que pasa es que de manera si determinada, y hoy- Macri se presenta a la reelección, que llega, también se vos- queda. pero yo digo, ¿cómo un gobierno va a eliminar ese impuesto cuando en definitiva No hoy lo que podés. necesita es recaudar para Claro, poder no cumplir con las alcanza el dinero, obligaciones? Está bien. Yo entiendo, y yo creo que no hay nadie, no creo que haya nadie en el gobierno que esté feliz de ese impuesto, ni de sostenerlo. Pero tampoco por otro lado lo puede sacar. Entonces, a veces, esto es lo que yo quería decir, yo no digo que seguramente hay cosas que se pueden mejorar y cosas que se han hecho mal, se pueden hacer mejor, porque me parece que de eso se trata. Cosas se hicieron mal porque bien no nos va. Obviamente, Claro. pero tenemos que hablar de 70 años para atrás. También, ¿eh? No, No bueno, es solamente entramos ahora. en una discusión histórica. Pero por eso digo, no es Yo hablo de solamente 40 ahora. años atrás, que es distinta a partir de la dictadura militar, que hubo un cambio en el Ok, paradigma social. 40 años atrás, lo que Porque digo 70 años me incluís al peronismo del 45. Pero como- ponele que 40 años atrás es un No, tiempo ese suficiente. discurso te pido que no lo repitas porque eso genera conflictividad. ¿Pero por qué? Y porque eso de los 70 años lo dice el gobierno y lo baja en todos lados.
No importa, pero lo que yo quiero ¿Por qué decir... 70 años? Te voy a explicar. Si vos, Te voy a en el decir año por qué. 47, 48 empezaron los problemas en Argentina. Lo que yo te quiero decir... Venían de mucho antes los problemas de Argentina. Yo lo que te quiero decir es que, como bueno, casualmente, como vienen de mucho antes, nosotros siempre Pero muchos jugamos se el fueron momento actual. resolviendo a través del Entonces, tiempo. Entonces, cuiden el discurso. Ese lenguaje es que vos difícil, acabas de decir, sí. a mí como peronista me duele. Entonces, es como si yo te digo constantemente, todos los problemas son 3 años de Macri. No es cierto. no es cierto. Entonces, algunos profundizó Pero y yo, otros la trataron de solucionar. Aldo, hablo de todos los gobiernos, no hablo de uno. Pero hubo Hablo con gobiernos mucho respeto que- porque hablo de No, todos. pero está bien. Pero Estamos es- en este es- momento es como un estamos. mensaje, es un Pero, mensaje a ver, contradictorio. podemos concordar en que estamos como estamos Y por no- una no se cantidad olviden de que el políticas. peronismo Hablen de todavía uno, hablen de uno. representa un sector muy importante en la sociedad todavía, ¿no? Entonces, esas cosas, yo digo, seamos cuidadosos porque así como a mí no me gusta decir Macri es el culpable de todo, es el diablo, yo he dicho, a Macri lo voy a defender porque el pueblo lo eligió para ser presidente. Perfecto. Ahora, de ahí para abajo, los ministros los voy a criticar y los voy a apoyar cuando lo vea. Aldo, ese es el rol de Pero la Piñanelli ha oposición. bajado, Claro, ha está muy bajado en bien, las de acuerdo. encuestas Tiene que también. ¿no? ¿Cómo? Ha bajado en las encuestas. Sí, el porque está en medio de... Bueno, Tiene que no apretar quiero ahora un que me poco. estigmaticen, pero- Mire, si quiere ganar la presidencia, si se presenta, ¿se presenta? Sí, se va a presentar. ¿Se va a presentar? Sí. ¿Y va a ganar o no? Bueno, eso lo va a decidir la sociedad. Yo lo voy a ¿Y votar. Cristina se presenta? Necesita presentarse. ¿Cristina? Sí, ¿Necesita presentarse sí. como por una candidata? cuestión- primero por su personalidad, ¿no? Es una mujer que, Con los procesos que tiene. bueno, necesita impunidad para ella y para su grupo. El poder es lo que te da impunidad. Pero yo creo que la Argentina va a salir hacia el futuro porque las sociedades que cambian, no retroceden. Pero para eso tiene que ganar la Y- provincia de Buenos Aires. Y Yo si le confío, recortan el confío. presupuesto a Vidal, es difícil Yo confío la cosa. en la gobernadora. ¿Rosendo? A ver, sí. Un año en materia electoral es un tiempo eterno hoy, ¿no? Es decir, va a cambiar elecciones locales como elecciones, ¿no es cierto?, nacionales. Dentro de un año justo es. Claro, un año, digo, pero a un año, es decir, Menem no era el candidato probable, Kirchner no existía, Trump no podía ganar, Bolsonaro no podía ganar un año antes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Macri no podía ganar. Claro, entonces, Macri, ¿no? Sí. claro, era Al un candidato. principio no, No podía ganar, ¿te Por acordás eso, que no? entonces, no. un año es muchísimo tiempo y pueden Sí. pasar muchas cosas, ¿no es cierto?, en política. Uno puede hacer alguna conjetura. La primera conjetura es que el oficialismo va a ser una opción. Guarda que aún en dificultades económicas, el que está en el gobierno tiene un piso de 1/3. Así Lo es. cual, aún en dificultades ¿Te económicas, acordás de Angelos? Angelos, es decir, entonces, el oficialismo va a ser una opción. Yo creo que, como dice Paula, es decir, Cristina va a ser otra opción, el kirchnerismo va a ser otra opción. Y yo creo que para mí la personalidad es la clave de que ella va a ser ¿no es cierto?, una opción. Y la personalidad, cuidado que los líderes políticos es fundamental, Absolutamente. antes que la ideología. Digo, la ideología se cambia por intereses, conveniencias, circunstancias. La personalidad no se cambia. Y la cuestión que nos queda por ver es si el peronismo antikirchnerista, por llamarlo, ¿no es cierto?, de una manera que puede estar en el medio, ¿no es cierto?, que hay un espacio en la sociedad para una tercera posición, si se logra organizar políticamente. Pero para que gane Macri, la economía tiene que ser eficiente, eficaz. A ver, yo le diría lo siguiente, si tomo las elecciones argentinas, 4 cada 5 se explican por la economía. 1 cada 5 no. No sé si está claro. Creo que el gobierno en esta elección es difícil que pueda llegar con resultados económicos que la gente lo sienta. Ni con el La fondo, ni política- con el fondo. No. Va a estabilizar. ¿No es cierto? Que le llegue, Que digamos. le llegue a la gente. Eso, claro, lo que dice que le Rosendo llegue a es la que la gente. gente sienta la mejora. Claro. Ahora, Hay Va a algo de tardar. creciendo al 4, no decíamos nada, creciendo al 1 es difícil que se sienta. No se nota, claro. Bueno, pero pará, creciendo al 1, de acuerdo al presupuesto. ¿viste? A lo que di, el presupuesto te dice menos 0,5 de crecimiento. Fondo monetario menos 1,8. Viene un año económico difícil. Yo creo que el gobierno va a tener que disputar la elección mucho más en el terreno político, viste, que en el terreno económico, por lo que dice Mirta. Y mi impresión, ¿cuál es? Es decir, todas estas cuestiones que aparecen alrededor de Vidal, si se quejan. Mirá, yo creo que ella, que es una gran dirigente política, tiene el conurbano. Está viviendo
lo que está pasando Tiene La Matanza. en el conurbano, digamos, ¿no es cierto? Es esto, lo que está pasando en el conurbano, y por eso ya lo que están percibiendo es esta situación social, que hablamos realmente... ¿Cuántos realmente electores muy son en La Matanza? ¿Mm? ¿Cuántos electores? 1,5 son? millones. ¿1,5? Sí, yo a veces... Yo siempre que escuché que el que gana La Matanza gana la elección. Bueno, pero yo lo planteo lo mismo, pero como decir, Esas son la las matanza... máximas, ¿viste? Y nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires ha sido presidente. Eso es así. Con excepción de Dualde, que no fue elegido. Que no fue elegido. Pero yo digo, la matanza en una elección presidencial en votos efectivos equivale a Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, Catamarca y La Rioja sumadas. Porque las 6 provincias más chicas equivalen en una elección presidencial al municipio más grande de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que Vidal está haciendo una tarea muy importante en este momento de contención en el conurbano, donde ha convocado a la Iglesia Católica, a las iglesias evangélicas, a los movimientos sociales, y mi opinión, y lo está haciendo con un grado de sin politización partidaria, Así es. que es un punto que me parece importante en este momento. Tiene muchas contras, Hay un la inseguridad, fenómeno nuevo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Hay un fenómeno nuevo en el Gran Buenos Aires que ¿Cuál es? es el cambio de la conflictividad social. A ver, cuando fue el estallido de la hiperinflación de Alfonsín, recuerdan que había ganado Menem en las elecciones y hubo que anticipar con la quema de los supermercados, todos los problemas. Ahí el conflicto vino desde la clase baja, de la gente que estaba sin trabajo, sin planes sociales. No había planes sociales. No había. Existían las cajas PAN, pero que eran Es cierto, sí, las PAN, sí. muy chicas, y la gente salió a la calle a ejercer violencia, por supuesto, Los saqueos, los famosos saqueos. aprovechados también por sectores marginales y delincuentes para aprovechar, pero si la gente no sale, esos delincuentes no pueden hacer más que eso. Muy bien. Y luego fue el estallido de la convertibilidad, que pasó lo mismo. No había planes sociales y estalló por abajo, parecido. Hoy eso no existe porque hay 5 millones de planes universal, hay casi 1 millón de otros planes sociales, la gente concurre a los comedores populares. Yo veo que, yo recorro mucho, yo soy nacido en Lanús, así que conozco mucho el sur del Gran Buenos Aires, y me doy cuenta que yo le digo a muchos compañeros, ojo que por abajo no viene el conflicto, el problema acá va a venir por la clase media, media baja, el que está sindicado. Que gana el entre pequeño, 20 y 50.000 pesos. Claro, que de pronto se siente perjudicado. ¿Cuánto necesita una familia? ¿23.000 pesos? Bueno, eso es el para mínimo. para salir de la Para pobreza. Para salir de la mínimo. pobreza. Sí. Eso es el mínimo, hoy día es mínimo. Bueno, miren, en Lanús el ¿Usted promedio tiene del una fábrica salario de son... bulones? ¿De qué es su fábrica? No, en su momento ya la vendí, por ¿Ah, la suerte, vendió? hace 15 años. Sí, era autopartista. Ajá. Fabricábamos también cajas de velocidades de auto. Ahora, Salí del tema. Pero de cualquier manera, no, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, en la ciudad de Lanús, el salario promedio de la gente es de 20.000 pesos. 20.000. sí. Con lo cual, si no trabajan los dos o alguien más de la familia o no tiene un plan social, Cuesta. no cubre los 22.000. Entonces, esa gente empieza a dejar de consumir y por ese lado, pero no va a ser un conflicto, es mi opinión, y ojalá no me equivoque. Yo creo que no va a ser un conflicto de fuerza, de tomar supermercado, pero sí movilizaciones, protestas, eso va a venir. Yo creo que la etapa que viene ahora es terminar la intermediación, que a veces la ayuda social llega debilitada por una intermediación que no nos hace bien. Está muy bien esto que está haciendo la ministra Stanley y María Eugenia, que la ayuda llegue a las iglesias, a las asociaciones Directamente de vecinos, a la a la gente, con la tarjeta. Hay un voto que nadie ve, o hay una gestión que nadie ve, que es la de la cloaca, la de la casa. Sí, eso no se ve. Eso no se ve, pero la gente lo ve, porque La gente va a votar también. la gente va a votar que eso. tiene esas El mejoras va a puntero votar. antes te daba el documento, te Bueno, lo pero no hay sacaba. buenas noticias para el 19 con eso, porque la obra pública se redujo en 5 veces en el presupuesto 19. Pero se hizo mucha obra Se pública. paralizó, se hacía. Bueno, pero Ojalá se hizo. se haga mucho más. Siempre Claro, yo la he subestiman a María Eugenia, Los también números pasó no la dicen otra eso. vez. ¿Se acuerdan que decía que Este año Cristina... bajó que un la 80% de la obra pública por decían que necesidad. Cristina le iba a ganar en la provincia de Buenos Aires a Bullrich. ¿Se acuerdan que Sí, decían sí, sí. eso? Bueno, ahí lo ayudó Randazzo. Y que y que seguramente Cristina, como la seguían los pobres, iba a ser una buena elección. Y la realidad es que los pobres están demostrando que también tienen otras opciones.
y que cuando con dificultades vos les mostrás que hay otra forma de tratarlos, de respeto, de tratar de dar más derechos sin eso del puntero que le dice cómo tiene que ser su vida, cómo tiene que ser su voto y cómo tiene que ser su futuro, empiezan a elegir otras cosas. Y yo espero de corazón que el peronismo republicano se arme, que sea una opción, que la gente pueda tener esa opción en las elecciones. Están todos divididos. Porque la verdad, Están todos divididos. Pero nosotros los peronistas no están todos divididos. Pero el oficialismo necesita control serio. El oficialismo necesita que la oposición nos controle y que nos controle nosotros seriamente. necesitamos que el oficialismo no se divida. Bueno, nosotros nos vamos a quedar así. No vamos a hacer el problema. No se van a dividir, ¿no? ¿Usted piensa que se puede dividir el oficialismo? Sí, para mí ya están divididos. ¿El oficialismo? ¿Quiénes, por ejemplo? Un sector del radicalismo. Bueno, la coalición cívica. No, la coalición las cívica. declaraciones de Lilita Carrió nos ayudan mucho a la unidad, ¿no? Pero eso no quita de que vamos a estar juntos. Ojalá que vamos a sea estar así. juntos, ya vas a ver. Pero también algo eso es parte del movimiento y es parte también de la pero conflictividad, sí, ¿no? pero, sí, está bien. Es que pero nosotros hay no que somos tener cuidado. verticalistas. No, mira, yo formo parte del peronismo federal, eso de republicano racional no me gusta nada. Pero yo no dije me gusta republicano o democrático. Pero de cualquier manera hay que apuntar a eso, a un peronismo moderno, ayornado. Y estamos haciendo un gran esfuerzo con muchos gobernadores, con muchos sectores, para lograr una opción, pero tiene que ser mucho más amplio. También hay que hablando pedir con que los gobiernos muchos dejen de sectores. robar, ¿no? ¿Cómo? Y hay que pedir que los gobiernos dejen de robar. Sí, por supuesto. Los gobiernos y la sociedad en su conjunto. Yo estoy teniendo una experiencia hoy en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que la verdad que hace 2 años me presenté a elección y salí en minoría, y las cosas que pasan ahí, acabo de hacer una querella contra la conducción del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porque hay sospechas de problemas de manejo de dinero, de la obra social. Quiero decir, ¿Y la justicia el cómo está problema no actuando? solo- Perdón que lo saco del tema. La Sí, justicia, ¿cómo está? Le pregunto a la diputada, ¿cómo encuentra usted que está actuando la justicia? ¿Usted estuvo amenazada, diputada? Estoy, ¿Está amenazada? Sí. ¿Está con custodia? sí. Ajá. La ¿Usted y verdad sus que no. hijos? ¿Sus hijos No, también? no, mis Ah. hijos no, porque quiero que tengan una vida normal. Sí. Y yo quiero vivir. ¿Por qué cree que la amenazaron? Por alguna de las causas que estamos llevando ¿Cuáles? adelante. Bueno, la causa Moyano, estuvimos muy complicadas con la causa de la mafia de los contenedores, de la aduana. Ah, sí, eso me acuerdo. Sí. Son causas muy complejas, pesadas. narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. No sabemos por dónde viene, pero viene y duele mucho. Ahí debería haber, valentía, ahí ¿no? debería Qué haber una valiente. unión, ¿no? En ese sentido. Yo creo que ahí independientemente Pero de, yo de siempre- cualquier ideología, Sí, ahí sí. tiene que haber una unión frente a este tipo de cosas. Fundamental. ¿Qué amenaza Si no, recibió de muerte? Sí, Sí. que voy a aparecer en el SEAMSE. No lo quiero decir mucho porque Claro. están mis hijos Sí, sí. Bueno, entonces le mirando, pero ¿Qué nosotros... edad tienen sus chicos? 8 Joaquín y 15 Camila. Pero perro que ladra no muerde, dice el Sí, dicho. pero Pero bueno, hay que... te cambia la hay que- vida. no, yo te entiendo, sí. Te cambia He la pasado vida. por momentos Y similares. yo sí. tengo 45 años, 2 Claro. hijos chicos, quiero vivir. te Yo entiendo. siempre digo que... Y me parece que lo Te mejor entiendo y que te doy podemos todo el hacer... apoyo, porque Nosotros- ¿Por qué están Cambiemos? ¿Por qué están Cambiemos usted, diputada? Porque yo creo que es una fuerza política que va a cambiar la Argentina. Lo creo de corazón. Sí. Si no, no estaría ni siquiera en la política. Es muy terrible la vida de alguien que hace política de manera honesta. Vos para la carrera siempre he sido una técnica, una académica. Desde que estoy en política, si bien milito de toda la vida, pasé a ser una política y no una académica. Y la academia te corre y la política te critica porque no tenés las prácticas del deber ser del político. Ahora vuelvo a la facultad, al posgrado, a dar clases ¿Ah, sí? con el doctor Despuy y el doctor Carlos Balbín Ah, sí. en la facultad de Derecho, pero nos costó mucho. Uno deja la vida. Y ¿Usted es amiga de Lilita? Lilita es parte de mi familia. Hace 16 años juntas. Yo le digo que le duré más que cualquiera de sus maridos, porque pasaron los maridos y yo sigo ahí. Lilita es una ¿Cómo le dio a persona... Garabano, con todo? Y yo en esa la acompaño fervientemente. Nosotros no está... Pero el presidente le rechazó la renuncia. Bueno, está muy bien. Pero la gente no nos votó a nosotros para ser ni timoratos ni sistémicos. Nos votó
para hacer un cambio profundo, que no es patrimonio de un partido, creo que es un reclamo de la sociedad a todos. Entonces, cuando empezamos con algunos discursos del deber ser, del correcto, de que esto no... Yo creo que estamos de alguna manera violentando el contrato electoral. La gente nos votó para profundizar un cambio en la Argentina. Y no es solo de discurso, es de acción. Hay que poner el cuerpito. Y un ministro de Justicia tiene que decir cómo está la justicia. No hay que y tener la miedo a las justicia está disidencias. mal. Está bien lo que hace. Pero si uno crece... Bueno, en un gobierno democrático son saludables las Pero además, disidencias. En definitiva te hace crecer. ¿Qué Así debe En pensarían? ser. definitiva está bien entonces que Así debe ser. difieran, ¿Pero qué ¿no? pensarían de la coalición cívica si ante las cosas que vemos mal nos callásemos la boca? Pensaría que nosotros dejamos nuestra historia a partir de que acompañamos a Macri en el gobierno. Yo creo que no lo hacemos bien a Macri si nos volvemos complacientes de él, porque Pero este gobierno comunica mal, debiera comunicar mejor. yo creo que comunica mal. Sí, comunica mal. ¿Se dieron cuenta? Todos sus actos en el buenos Fondo los comunica Monetario, mal. el informe que presentó el Estado, el Fondo Monetario, Mirta hace mención a la forma Sí. mala de comunicarse Sí, del sí, lo he gobierno leído, sí, cuando sí. fue, ¿se acuerdan el mes de agosto? Cuando el Macri presidente habló, ¿no? anticipó un acuerdo que todavía no estaba. Sí. En el informe del Estado, del Fondo Monetario, criticó mucho esa acción. Sí, les molestó. Y habla del tema de Sí. la falsa comunicación. Qué interesante el planteo, porque nos tiene que servir de experiencia futura, ¿no? Y el presidente A cuando veces va a el los tema de la actos... comunicación es complejo. Vos que sos tan amigo del Porque, presidente... digo, no Martín. porque mal o bien, sino porque a veces también se te comunican cosas Claro. que no tienen No, nada que ver pero con los la actos de realidad. Digo, gobierno hay que la comunicación hay que comunicarnos bien. entenderla. El presidente va a inaugurar una fábrica, son 3 minutos por reloj, habla. Y bueno, muchas gracias y se despide. No, hágalo más largo. Convenza a la gente. Y si es una fábrica de Nunca fideos, que sé. se come un buen plato de fideos. Nunca sé. No tiene tiempo, no también tiene tiempo. Hay algo que decía Rosendo hace un rato, decía Paula, creo que son las personalidades y son las formas de cada Bueno, uno. pero a veces hay que cambiar la personalidad también. Sí, ¿entiendes? bueno, Sí, estamos pero grandes. no resulta fácil No cambiar. resulta difícil. fácil. Yo creo que cada uno tiene su fuerte y Yo no su digo débil. usar la cadena nacional como usaba Cristina Kirchner, que era ya un abuso. Pero bueno, cada tanto sí, comunicar a todos los... A Claro, veces yo lo demostrar- veo en un canal y pasa a otro canal y hay un programa y nadie lo está viendo, El nadie. otro día le decía a Marcos Peña, voy a cometer una infidencia. Le decía que falta un poco de piel, De piel. sí, de A amorosidad. ver, explíquese más. No sé, yo a veces veo, y soy parte del gobierno, y eso nadie lo puede dudar, que a veces se comunica sin sentimiento, aunque Usted se tiene lo muy tenga. buena piel, así que... Aunque lo tengan. ¿no? Pero en el sentido de la A lo mejor amorosidad, de más calle. más barrio, calle. más tarjeta, Por eso, más calle. ciudad, Sí, tarjeta ciudad. Sí. Yo siempre digo que todos tenían cuentas offshore, pocas cuentas Banco Ciudad, sueldo. Eso falta. Pero igual la vida. hay algo que es importante, que es, esto lo veo hace mucho en la política y en general, en los informes y todo. Yo digo, a la gente hay que hablarle para que entienda. Absolutamente. Porque a veces los técnicos, digo, Y repetir. usted es un Eso es hombre la preparado piel. en cosas que yo no lo soy, y vuelvo a decir, yo me puedo equivocar en algún concepto, pero digo, a veces se les habla, al pueblo se le habla de manera tal que el pueblo no entiende la ¿Te puedo terminología. contar una anécdota? Sí. Muy Eso es joven. amorosidad, hay que Año hablar para que entienda. 1971. A ver, Yo estaba 71. estudiando los últimos años la carrera de Economía y nos fuimos a Madrid por un estudio y lo fuimos a visitar a Perón. Éramos jóvenes que militamos en la juventud. La puerta de hierro. Sí. No nos dejaba entrar López Rega, vino Isabelita, nos preguntó quiénes éramos 4 y logramos que nos reciba 1 minuto, te imaginas. Y cuando le dijimos que éramos economistas, y demás, me acuerdo que Perón nos dijo, miren, cuando ustedes van a ser economistas, cuando a mí un economista me habla y no le entiendo es porque me miente. Y me quedó muy grabado eso, porque creo Cuando que no los le griegos entiendo decían- es porque miente, es porque me Claro, miente. que si un economista me habla y no lo entiendo Ah, porque sí. me está mintiendo. Ajá. Porque la economía, en definitiva... O quiere que no lo entienda. Quiere que Sí, no- bueno, justamente, porque le está mintiendo. Hay que hablar fácil, todo el mundo lo Sí, tiene que sí, entender. sí. Los La economistas economía son tampoco es tan complicados. difícil. Y aparte acá hay muchos colegas míos que le gusta aplicar, qué sé yo, palabras en inglés. Te dicen,
hacete un overshooting, ¿qué es? Es un salto excesivo del dólar. Bueno, ¿por qué no haces un salto excesivo? Overshooting. Un día le expliqué a Dual del overshooting cuando era presidente y me dijo, perdón, voy a hacer una guasada, pero así nos reímos un rato. Me mira Dualde y me dice, espero que no sea un shot de cool. Pero me había entendido. ¿No? Entonces quiero decir, hablemos nuestro idioma también, porque no es tan difícil la economía como muchas otras profesiones. Hay que explicar. A ver, algo me quiere No, decir. yendo a lo que decía Paula, ¿no es cierto? Vos acabas de decir la palabra que yo iba a decir, explicar. Claro. Digamos, lo que vos tenés hoy es un sobredimensionamiento de la foto y la imagen sobre la explicación. Digamos, se cree que una imagen o una foto explicó. Y esto no es así. La explicación es un poco lo que dice claro. Marta. Es decir, Mirta, es decir, tenés que explicar. hablar. Quizás hay una sobrereacción con el relato de Cristina. Yo creo que tienen miedo a la cadena. No sé, ahora, la explicación no es un relato, pero hace falta explicar. Sí. Pero es una modalidad, porque desde acá para, lo explicamos. para las cosas que no están tan bien y para, También, claro. no, y para las que Y están para mal, lo que digo, está bien no es que algo no lo que te van a dicen. gritar el gol al alambrado cuando algo está bueno y que Pero digo, hay Martín, algo en el la caso del modalidad. Fondo Monetario nos debió explicar de qué se trataba, de qué se trata, por qué esta ayuda, por qué, Y la en qué se va a importancia, invertir para el no- dinero. Sí, pero lo han explicado varias veces. Lo No, que pasa no es que el tema del Fondo detalladamente, Monetario es como un diablo, pero el Fondo Monetario era necesario para no entrar en default. Bueno, No pero es ahí hay así, un problema Piñanelli. con el presupuesto 19, y eso me consta a mí, hasta las 9 de la noche del día que se trató la ley de presupuesto, la oposición no conocía el acuerdo con el fondo. Te digo, me consta a mí, porque lo pedíamos y no nos daban. Los radicales estaban muy molestos, ¿no? Sí. Recién al otro día, a las 9 de la noche, cuando ya se aprobó la ley, empezamos a conocer el acuerdo más detallado con el fondo, que bueno, veremos después cómo se... Ahí está Mario se Negri cumple, que ¿no? saca a las papas del fuego, ¿no? Excelente. Muy buen orador. diputado, Excelente, excelente. Bueno, excelente, sí. Pero ahí pregunto, Hombre, cuando que- uno va, o sea, uno tiene una necesidad, ¿no? Y tiene que pedir un préstamo, independientemente de quién sea el que te dé el préstamo, más allá de lo que hay políticamente con el fondo y los antecedentes, uno va al lugar donde te dan el dinero a menor precio, A menor y donde- tasa. a menor tasa, Bueno, y vos, donde vos, eso es una pregunta, ¿eh? No es una afirmación. Discúlpame. Mira, Digo, porque la idea es ir a buscar el ¿sabes lo dinero. que- Me parece correcto tu planteo. A ver, para tener una idea, si hoy Argentina emite un bono y se endeuda, nos van a cobrar el 10% anual. Es una tasa altísima. Altísima. El fondo te presta el 4% anual. Muy bien. ¿Y Venezuela Ahora, a cuánto prestaba? A 15. A Venezuela, 15%. olvidate, era el Sí. negocio de Bueno. los bonos, comprar y vender. Claro, No bueno, se pero fue Venezuela por estuvo prestaba al 15. No nos prestaba, colocaba bonos a través de otro banco, era un negocio de intermediación. hablando de Negocio intermediación. chino. Hable fácil, Pero- que la gente entienda. Sí, no, lo que el tema de Venezuela en su momento, hubo una etapa donde Argentina estaba en default Sí. y el gobierno de Néstor Kirchner utilizó la emisión de bonos de deuda argentina a través de un banco de Venezuela Ah, sí. para colocar esos bonos. Y eso fue a una tasa muy alta. Muy bien. Ahora, no hay ningún país en el mundo que es feliz yendo al Fondo Monetario Internacional, porque es el prestamista de última instancia. Primer lugar. Segundo lugar, el nivel de ajuste que obliga Y bueno, el Fondo Monetario para darte el préstamo es sumamente recesivo, es sumamente duro y hay un ajuste fiscal, un ajuste de política monetaria y cambiaria muy dura para cumplir. Ahora, Es de muy ¿cómo se difícil llega a esto? cumplimiento. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, a ver, se llegó porque el gobierno de Macri en su estrategia pensó que después de 1 o 2 años de nivelar la economía y endeudarse con préstamos financieros no productivos, después iba a venir la oleada de inversión De inversiones, productiva y claro. eso no llegó. Y al no llegar, tuvo que ir al Fondo Monetario. Pero hubo Ahí- algo puntual que pasó, ¿no? En el momento en que hubo esa crisis que nos llevó a ir al La fondo, sequía. ¿no? La sequía, Estados Unidos la también tasa, Estados Unidos la tasa digo, y bueno, el la impuesto verdad a las que me la están ganancias, a dejando la hacer, renta digo. financiera, justo en el momento se No, fueron eso todos. no es así. la pregunta No, es... hay que tener cuidado con las cosas que No, se yo dicen. se lo pregunto, se lo No, pregunto. porque Creo que se estas cosas agarraron repiten mucho de la en los sequía. medios. Dicen A que ver, era como una tabla de pregunta. salvación. no, pero les Usted. agradezco que me Perdón. planteen esto, porque miren, acá hay un tema que es el siguiente.
Muchas veces me preguntan, bueno, ¿ustedes qué harían? Digo, mira, primero tengo que ver la realidad argentina. O sea, yo pagué muchas quincenas en mi vida. Bueno, ¿qué piensa la gente? ¿Cómo estamos? Y segundo, la internacional. Sí. Hace 2 años ganó Trump en Estados Unidos. Sí. Y Trump fue una política proteccionista, que hoy hay una guerra comercial. Hoy ningún país en el mundo es vendedor, es comprador, sino que es vendedor. Y eso a nosotros... Hasta China está tambaleando. Sí, ahí, hasta claro, China. porque está en la guerra comercial con Estados Unidos. Estados Entonces, Unidos. mientras el mundo, por la política de Trump, se empezó a cerrar comercialmente, nosotros nos abrimos. Ahí quedamos a contramano. Y después el tema financiero. Todo el mundo sabía que en algún momento la Reserva Federal de Estados Unidos iba a aumentar la tasa y que iba a cortarse el flujo de fondos de crédito a los países emergentes. Ocurrió. Y nos agarró de contramano, por eso tuvimos que ir al Fondo Monetario. Pero la pregunta es, ¿había otra opción que no Sí, ir al fondo? sí. ¿Y cuál era? Porque en definitiva nosotros política teníamos un déficit que había que pagar. Una política de protección, de control de capitales. Acá se fugaron 62 No, mil está millones bien, de dólares pero en 2 años. cuando se fue al fondo Entonces, ya nadie nos prestaba. Eso es no, una realidad. porque justamente, pero ustedes me preguntan por qué vamos al fondo. Digo, acá hubo errores de política económica, cambiaria, monetaria. Lean el informe del Fondo Monetario, cómo critica Sturzenegger, cómo critica Caputo y hasta cómo critica a nuestro presidente por el manejo de la comunicación. Es realmente sorprendente que nos hayan dado este crédito. ¿Quiere decir algo, Rosendo? Bueno, Bueno, que nos hayan dado el crédito. Sí, bueno, Yo creo la manta que corta esto. Bueno, pero hay que un pagar número, deuda. hay un ¿Nos número. van a quedar los pies al descubierto? O la cabeza, una de las dos Con cosas. la cabeza. ¿Qué dice Fran? Cuando un país está muy endeudado, hay un número que el riesgo país. Así es. Y ahí donde uno compara, ¿no es cierto? Que es un número que sale de lo que valen los bonos de cada país. Que ahí donde ve la situación de Argentina. La situación de Argentina es muy difícil. Estamos 250 puntos encima de Turquía. Sí. De riesgo, es decir, 150 en el 40. Y yo creo que Una dictadura, Turquía. es decir, lo que quizás no hemos evaluado es el costo que nos genera nuestra historia. Es decir, la Argentina tiene una historia de incumplimiento. Entonces, en cuanto empiezan a complicarse un poco, pagamos más costos que lo que pagan otros países. ¿Y dónde está la falla? En nosotros, en los En argentinos. todo lo que hablamos en el programa. Sí, No totalmente. sé, yo me porto bien, pago mis impuestos, soy vos seguro que te generosa, portás bien. tengo a todo mi personal en blanco. ¿Qué tantos más se años. puede hacer? Y ¿Qué si más? tuviésemos 40 millones de Mirta, por ahí se Pero vos no gastás más de lo que te ingresa. No, eso es verdad. Y eso es verdad. es parte del problema argentino. Sí, sí. Eso es Gastar Bueno, más mire, de yo lo que tengo todo el tenemos que ir a poco la dinero cosa. que tengo acumulado después de vivir 68 años, lo tengo en la Argentina. Yo quisiera que muchos ministros Hay mucho dinero anteriores afuera, y ¿no? actuales, ¿dónde lo tienen? Otro blanqueo sería bueno, sería oportuno. A mí no me gustan los blanqueos, me gusta la repatriación de capitales, que son Ah, dos sí. cosas distintas, que como hizo Trump. Y la recuperación de lo robado también, ¿no? Bueno, eso Sería desde bueno. ya, bueno, eso es ¿Soy fundamental. inventor de Sería bueno Levax, eso. de las Levax? Sí, en el 2002. Ah, ¿sí? Sí, ¿Y ya no existen más? sí todavía existen, lamentablemente. Porque la gente estaba loca con Ahora las hay Levax. otros, ¿no? Sí, ahora se llama Lelic. 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 Pero ¿Y no eso son quién Levax, inventó? es otra cosa. A ver, Por favor, las Pilar. LEVAC son documentos, son letras del Banco Central que se emitieron en febrero del 2002 cuando yo estaba Que daban buenos dividendos. en la presidencia del banco, pero se hizo, estábamos en plena crisis, no había ni bancos. Inclusive el Banco Central fue el único que no defaultió en el 2002. El resto del Estado estaba todo defaulteado. Entonces éramos los únicos que podíamos emitir deuda y se hizo para buscar aquietar el dólar que se consiguió. Después bajó la tasa, pero los volúmenes eran muy chicos. El problema que después en el gobierno de Cristina Kirchner mire, yo dejé 800 millones de dólares de LEVAC en stock a 3 años al 6% anual y cuando Cristina se fue había 25.000 millones de dólares a 30 días al 30% anual y cuando lo echaron a Sturzenegger había 65.000 millones de dólares a 15 días al 60% anual. ¿Y en qué conviene invertir ahora? Hay mucha gente que nos está Y viendo. hoy es la tasa de ¿En interés. dólares? ¿Hay que seguir comprando dólares o No, no? por ahora no. ¿A El cuánto está el negocio dólar de ahora? corto ¿30 y el cuánto? dólar, si le va a comprar 37.50, 38. No compres dólares que sube, Mirta. ¿No hay que comprar? No, así no Ah, sube. bueno, Va a lo que bajar, pasa va a es que bajar. hoy, la verdad que la gente que nos está mirando, si tiene unos pesitos por 30, 60 ¿Qué debe días, hacer? la tasa de interés. ¿Ah, sí? Sí, la tasa de interés está muy alta, lamentablemente muy alta, pero hay que estar ¿A cuánto cuidadosos. está la tasa de interés? Y hoy están pagando el 60% anual. Pagando. Y después se le cobra
a las empresas más del 100%. En el caso de las LELIC, que son letras... Las LELIC, las LELIC. LELIC es letra de liquidez. Son para del los Banco bancos Central, las sí. LELIC, ¿no? El Banco Central... Para se la lo caja, para el encaje. El Banco Central los toma de los bancos, es a 7 días, está pagando el 72% anual. Eso anualizado da el 110. Qué bárbaro. ¿Y cómo Es se muy hace alto. para traer todo el dinero que está afuera, en el Y exterior? bueno, este es fundamental. Ahí está la clave de la Argentina. Hay que meterle... Son miles de millones. Sí, miles de millones. se calcula que hay 400, un PBI, 400.000 millones de dólares afuera entre Producto Bruto Interno. plata y bienes, de los cuales 250.000 están declarados. Ajá. Ya no es que está todo negro, están declarados. Pero hay que copiar, no, yo no estoy a favor de Trump, pero hay que copiar el modelo Trump de repatriación de capital. Blanqueo no. Trae la plata acá y yo te doy un premio en positivo, te pago una buena tasa, pero el dinero en la Argentina. Además, Y ahí le va a muy ver bien si a cambia Estados este Unidos país. económicamente y financieramente. Sí, algunos críticos. Es como un cambio cultural, ¿no? Porque hay que cambiar una buena forma de Hay que pensar estabilizar. y de creer en El el tema es país la de vuelta confianza. para poder tener la El tema es la confianza de hacerlo. confianza. Y me La parece Bueno, que es tengo lo que que ir a tenemos una que hacer. corte. Se va dando de a Comparto que hay que poco. hacer eso, ¿no? Sí, 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 Tenemos también hay ir que a una presionar. pausa que me Vamos. están pidiendo. Después Vamos. voy a hablar Ahora hay con Mariana un información. momentito, que es una de las Ahora. modelos más famosas de la Bonita. Argentina, que se convirtió Ya no al catolicismo, sino al periodismo. Al catolicismo Y también. al catolicismo también, eso no lo sabía. Y es una gran periodista, tiene su programa desde hace muchos años y tiene una hija que es idéntica a ella. Sí, gracias. Y una Mirta. gran modelo también, que han pasado ropa en los mejores, con los mejores Sí, moditos del mundo. muchísimos años. Ya igual hace 20 que no desfilo Sí, más, sí, así sí. que... Pero desfilaba Mariana y era alada, no pisaba el suelo, el piso, era Eso quedó maravilloso. grabado a fuego, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, fue una época muy linda, muy agradable, muy Tu hija divertida. es modelo también, ¿eh? Mi hija es diseñadora de indumentaria, tiene una marca que se Sí llama sabías. FP, ¿Cómo se Argentina. llama? FP. SP. FP Argentina, que la pueden buscar en FP, Instagram. ajá. Ahí está Paloma diseñando junto a su socia Francisca López León. Ujú. Y estás en la televisión de Estoy en La de Nación también, Más, sí, La trabajando Nación hace 2 años y en un proyecto que empezó hace 2 años, así que desde el inicio muy contenta, con una gran oportunidad de desarrollarme como en mi trabajo que elegí hace algunos años como periodista. Así que contentísima, creciendo, haciendo conversaciones, que es lo que hago hace bastantes años, ya 15 Sí, años, sí, con sí. mi ex programa que ya no es más. Ahora lo despliego ahí en La Nación, que me dio una gran oportunidad y me siento muy contenta de poder desarrollarme ahí en ese Me lugar. disculpo, tenemos que ir a una pausa. Vamos. Me están pidiendo desesperadamente. Vamos, volvemos enseguida, ¿eh? Ya volvemos. Nos vamos a una pequeña pausa. Comemos este postre que tiene muy buen aspecto. Bueno. Con Parece muy arándano. rico, ¿eh? Ya volvemos, señores. Ya volvemos. Rico, ¿eh?